Muy bien, enciendan sus cámaras, por favor, jóvenes. Enciendan sus cámaras, vamos a continuar. Bien, hay más tipos de falacias. Aquí tenemos la siguiente. Esta falacia se llama del argumento ad antiquitatem. ¿Qué significa? Es latín, la palabra antiquitatem significa antigüedad. Vamos a ver en qué consiste entonces. Analicen la caricatura nuevamente. Vemos un señor ya anciano que está lanzando un gato al fuego. Y hay otro señor que ve horrorizado lo que está haciendo este anciano. Pero ¿qué es lo que le dice el anciano? El anciano le dice, respeto por favor, se trata de una costumbre muy antigua. O sea, que porque es antigua la costumbre, ¿es válida? ¿Y hay que seguirla tolerando y aguantando? Pues la respuesta es que no, porque las cosas cambian, el mundo cambia, el conjunto de valores, de tradiciones, de cultura cambia en la sociedad. Entonces, no necesariamente porque algo se ha practicado desde antiguos tiempos, hay que seguirlo haciendo. Pero muchos utilizan eso como un argumento para decirte lo que estoy haciendo está bien. Y no, no siempre está bien. No siempre lo que se ha hecho desde la antigüedad es lo que está bien. Por ejemplo, desde la antigüedad había muchas tribus que hacían sacrificios humanos a los dioses, pero no porque eso se ha hecho desde la antigüedad quiere decir que está bien matar a otras personas para ofrecerlas a los dioses. Sí, entonces estas falacias nos llevan a ponernos a pensar en esa parte. Vamos a ver, aquí tenemos la explicación también y más ejemplos para darnos cuenta. El argumento de antiquitatem o de apelación a la tradición es una falacia lógica que consiste en afirmar algo si se ha venido haciendo o creyendo desde antiguo. Aquí está el problema de esta falacia, que creen que como se ha venido haciendo desde la antigüedad, entonces está bien, hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo. La respuesta es no, no, no todo lo que se ha hecho desde la antigüedad hay que seguirlo haciendo. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos. La sociedad siempre se ha desplazado montada a caballo. Conclusión, no hay que viajar ahora en coche, es decir, en carro, en auto. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? La conclusión es completamente falsa y completamente inválido todo este razonamiento. No tiene ni pies ni cabeza razonar y pensar así. Es decir, no porque en la antigüedad se viajaba montado a caballo, quiere decir que ahora ya no hay que utilizar los autos. No, señores, pero mucha gente utiliza esos argumentos de antigüedad, esos argumentos que apelan a la tradición, a que siempre se hizo de esa manera, y muchas veces con eso justifican razonamientos equivocados y conclusiones falsas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la refutación ante esto? Observe lo que está con letras aquí que le coloco de letras azules. Refutación. Hoy en día hay que hacer viajes largos y los caballos no serían adecuados para recorrer esas distancias. Ahí sí, yo estoy dando, no falacias, sino que lo estoy dando un argumento. Le estoy dando un argumento de valor. Claro que sí. Entonces, mire lo importante, lo interesante de esto. Fíjense, jóvenes, que en la antigüedad efectivamente se viajaba a caballo. Alguna vez conocí una persona que trabajó por los años 60 más o menos en Morona, Santiago, en la parte de la Amazonía ecuatoriana, y él contaba que hacían los viajes desde Cuenca hasta Macas en Morona, Santiago, lo hacían a caballo. Y decía que en ese tiempo todavía no había carretera, no había ningún medio de transporte que llegue hasta allá. Entonces yo le decía, ¿y cómo viajaba? Y él decía que lo hacían por medio de caballos. Se demoraban cerca de 10 días y muchas veces los caballos morían en la parte, hay una parte alta que se llama Guarumales, entre Cuenca y Morona Santiago, una parte muy alta. Hay una parte que se llama Patococha y ahí los caballos se morían del frío, se morían congelados. Y bueno, esos eran los tiempos antiguos, pero no porque eso se ha hecho desde antiguo, quiere decir que hay que seguirlo haciendo ahora, que tenemos incluso aviones, avionetas, helicópteros, autos, autobuses y todo para podernos movilizar de una manera más rápida. Bueno,
Entonces, ¿cómo rebatir este tipo de falacia? Lo más sencillo es simplemente señalar los cambios en la sociedad o asunto tratado de que invalidan el argumento. ¿Sí? Jóvenes, cualquier pregunta, cualquier duda, con confianza, por favor, pueden intervenir, preguntar, opinar, aportar algo, etc. Sí, a ver, alguien creo que me está escribiendo por el chat, vamos a ver. Ah, ya, dice... Ok, listo, María José, no hay ningún problema. Ok, listo. Dice el siguiente tipo de falacia, se llama falacia del argumento ad baculum. La palabra baculum en latín significa bastón, o significa palo, o significa garrote. ¿Sí? Eso significa ad baculum. Entonces, esta falacia se llama la falacia del argumento ad baculum. ¿Qué significa esta falacia del argumento ad baculum? Observe la caricatura. Las Este, amenazas. exacto, es una especie de amenaza. Porque este hombre que tiene el garrote en la mano le dice al otro que está indefenso, le dice, sin duda, elige usted la mejor opción. Y libremente le recuerda, le dice. ¿Qué libremente si le está mostrando el garrote ahí, lo está amenazando? Ahí no hay ningún argumento. Cuando hay amenazas simplemente de violencia, ahí no hay argumentos. Las amenazas no son argumentos lógicos o racionales, sino que más bien en ese caso se convierte en una amenaza. ¿Sí? Entonces, en este caso de esa falacia, se le dice al lector que habrá consecuencias desagradables si no está de acuerdo con el proponente, es decir, con la persona que propone algo. Ejemplos, será mejor que estés de acuerdo con la nueva política de la compañía si deseas mantener tu trabajo. Eso no es un argumento, eso es una amenaza, que si no estás de acuerdo con lo que aquí hacemos, te boto del trabajo. ¿Sí? Entonces, para evitarla, para rebatirla, hay que identificar la amenaza. En el caso de la caricatura, ¿cuál es la amenaza? La amenaza es que lo va a golpear con el garrote. Esa es la amenaza. Por tanto, ahí no hay argumento. Eso es una falacia, porque hay una amenaza ahí. ¿Sí? O cuando le dicen, si no estudias, te voy a dar una tremenda pizza, un tremendo castigo. Si no estudias o si no te sacas 10 en ese examen, te voy a castigar. Ahí no hay argumentos. Ahí lo que hay son amenazas. Entonces, hay que tener pendiente esta parte para saber identificar este tipo de falacia. Siguiente. Esta falacia son pero especialistas los medios de comunicación en utilizar este tipo de falacias. Sobre todo ciertos medios de comunicación que son bochincheros, como quien dice que les gusta armar el relajillo o que les gusta acaparar la atención y tener rating de sintonía. Ya, estos son especialistas en esta falacia. ¿Cómo se llama? La falacia del argumento ad condicionales. Observe lo que hace el periodista en plena televisión. Y ojo que lo pone con letra negrita y bien grande esa letra. Dice, Pepe podría ser pederasta. Solo con leer esas letras grandotas con negrita y entre signos de admiración, todas las personas que leen y se quedan solo con ese pedacito y no analizan más a fondo la falacia, solo los que se quedan con ese primer impacto de la noticia, enseguida lo condenaron a Pepe. Enseguida ya están hablando mal de Pepe. Enseguida ya le están diciendo, Pepe eres un tal y cual, ojalá la ley te caiga con todo y te metan a la cárcel. Ya lo están condenando. ¿Por qué? Porque esas palabras escritas así, Pepe podría ser pederasta, la gente no lo interpreta de la manera adecuada y la mayoría lo entiende como que ya se comprobó, como lo que lo encontraron infraganti cometiendo ese delito, ese crimen. Pero miren lo que dicen las letras chiquitas en la pantalla del periodista. Pepe podría ser pederasta o no, pero quién sabe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que en el fondo este periodista realmente no estaba seguro y no tenía ninguna prueba de que Pepe sea un pederasta. Sin embargo, la forma como lo comunica hace que sea una falacia que se llama ad condicionales.
Entonces, y claro, pues Pepe, que es el ofendido, la víctima, va a estar que se muere de coraje porque va a decir, pero me están acusando y sin pruebas. Y en eso, jóvenes, son especialistas los medios de comunicación, sobre todo cuando alguien o cuando algún político les cae mal, le dan pero durísimo, le dan pero con todo. Si algún rato, jóvenes, me permiten, se los recomiendo una película para que ustedes vean el poder que tienen los medios de comunicación. A los medios de comunicación se los han llegado a definir como el cuarto poder del Estado, para que ustedes se den cuenta lo poderosos que son. Tienen un poder terrible para manipular a la sociedad. Los medios de comunicación pueden poner presidentes y pueden tumbarlos a los presidentes también. Le cuento dos anécdotas. En México, Televisa, que es la mayor productora nacional de televisión, colocó como presidente a un presidente títere que se llamaba, ¿cómo era este hombre? Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Que ahorita ya está salpicado de corrupción y de tanta cosa por todos lados. Pero la televisión lo defendía capa y espada porque era su títere. Hasta le dieron una esposa para que se case, que era una presentadora de televisión y de telenovelas y no sé qué cosa. Con esa señora se casó el presidente de México en ese tiempo. Para que ustedes se den cuenta los amarres que hay ahí. Y otra anécdota, segunda anécdota. Cuando Eloy Alfaro lo quemaron vivo, fueron los medios de comunicación los que alimentaron el odio negro en contra de Eloy Alfaro. Un odio negro, un odio cruel. ¿Saben por qué? Porque Eloy Alfaro lo tenían preso, bueno, y lo tenían preso injustamente además. Bueno, se había hecho de muchos enemigos, eso sí es verdad también. No, no es que era también un santo completo, digamos. También tenía sus enemigos. Pero bueno, estaba en una cárcel. Pero ¿saben lo que hicieron los medios de comunicación? En ese tiempo, sobre todo los diarios, la prensa escrita, comenzaron desde que antes de que lo lleven a Eloy Alfaro a Quito para ponerlo en la cárcel, los periódicos ya comenzaron a alimentar el odio de la gente quiteña y a decir, ahí viene ese renegado, ahí viene ese sacrílego, ahí viene ese infame, no sé qué no le decían a Eloy Alfaro. Cuando llegaron y lo pusieron en la cárcel de Quito, en complicidad con los policías y los guardias de la cárcel, dejaron entrar a una muchedumbre enfurecida que lo mataron a tiros dentro de la cárcel al presidente Eloy Alfaro y luego, no contentos con eso, lo cortaron en pedazos y al cuerpo de Eloy Alfaro lo llevaron arrastrando, los pedazos del cuerpo de Eloy Alfaro lo arrastraron por las calles de Quito. Y no contentos con eso, llegaron al Parque Elegido y a los pedazos, las extremidades del cuerpo de Eloy Alfaro, les prendieron fuego y los incendiaron en lo que se llegó a conocer como la hoguera bárbara. ¿De dónde salió tanto odio en la gente? ¿Saben de dónde? De los medios de comunicación que se lo inyectaban. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, jóvenes. Y les decía, si ustedes pueden en algún momento, claro, con cierta discreción, por ahí hay unas escenas medias pasadas de tono, pero es una de las mejores películas en mostrar la realidad y la crueldad de los medios de comunicación. Esa película se llama La dictadura perfecta de Luis Estrada, una película mexicana. Se la recomiendo, si algún rato la pueden ver. Ahí ustedes se van a hacer una idea muy completa del poder que tienen los medios de comunicación. Si alguien la ve, luego me avisan y la podemos comentar aquí con todos. Profe, disculpe, ¿dónde la vio? En YouTube está ahí, es libre. Ajá. En YouTube ahí está. Se llama La dictadura perfecta de Luis Estrada, eso sí. Ese es el productor y tiene unos guiones, pero espectaculares, porque es toda un conjunto de películas donde denuncia la narcocultura mexicana, la dictadura de los medios de comunicación, las causas verdaderas de la pobreza de México y cómo es que funciona la narcocultura, el tema de las drogas, el tema de todo lo que vive este país mexicano. Hay un refrán que lo define muy bien a México.
que dice así: pobre México, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Porque a su vez el estar cerca de Estados Unidos es su bendición y su maldición al mismo tiempo, porque se convierte en el principal proveedor de drogas de ese país norteamericano. Miren, esta es la dictadura perfecta. Bueno, así comienza con una escena donde habla el presidente. Este es un actor, ¿no? Pero ahí retrata de pies a cabeza quién fue este presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, si algún rato se la ven, me avisan y ahí la comentamos para que ustedes se fijen el poder que tienen los medios de comunicación. Listo, jóvenes. Hasta aquí vamos a llegar. La próxima clase continuaremos con los demás tipos de falacia y ahí vamos a hacer un trabajito también sobre falacias. ¿Listo? Entonces, jóvenes, cuídense y de aquí nos vemos la próxima semana. No, la próxima clase. Mañana. Mañana. Chao, profe. Ya. Chao, profe. Puede ser. Hasta luego. Cuídense, Hasta luego. cuídense, gracias. Chao, que pasen bien, jóvenes.